Mm, Básicamente, a ver, venga, hay que hacer una cosa también, porque nosotros no tenemos las notas acá de ayer. Eh, ya yo me mando las notas que grabamos el día de ayer. Mm, espera un segundo, es que no las hemos grabado. Porque la verdad que ayer dijimos que las íbamos a mandar era hoy, entonces no las grabamos. Un segundo. Porque sería importante poder ir mirando las notas en la medida en la que vamos realizando el ejercicio en el computador, ¿cierto? Entonces esto es leyes de Kirchhoff. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, miremos a ver, in your can. Un segundo. In your can. Muy bien. Ese es el ejercicio de Karen. Bueno, a ver. Bueno, leyes de Kirchhoff. Entonces, esto fue lo que hicimos el día de ayer. Y, bueno, básicamente, eh, lo que nosotros queremos es poder reproducir estos valores de este circuito. O sea, montar este circuito en el simulador, ¿cierto? Y obtener las mismas corrientes y las mismas potencias, ¿sí o no? Entonces acá tuvimos, por ejemplo, potencia en R1, en R2, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, y acá obtuvimos las corrientes solucionando esta matriz. Posiblemente, como les dije ayer, la matriz que ustedes tengan que solucionar es un poquito más complicada que esta porque va a ser una matriz 3 por 3. Entonces, obviamente hay que hacer ahí, digamos que un trabajo extra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya vieron que había instalado el programa Circuit Maker 2000. Abrimos. Esto es básicamente a ver, lo que nosotros tenemos acá. Entonces, primero que todo, las componentes. ¿Cómo sacamos las componentes? Entonces, con la letra V podemos sacar una fuente de voltaje, ¿cierto? Así con la letra R podemos sacar una resistencia, ¿cierto? Entonces, en ese circuito que nosotros teníamos allí, vamos a ver qué teníamos. Teníamos tres resistencias en la primera malla. Entonces, una resistencia así, otra así, le da clic derecho para rotarla, o también le puede dar clic derecho y acá dice rotar 90 grados, ¿cierto? Y tenemos otra resistencia por acá. Si uno puede ser en View, dice Display Scale, acá está
al 100, podemos colocar, por ejemplo, al 150. A ver si se ve un poquito más grande, ¿cierto? Vamos a buscar, por ejemplo, acá están los componentes, al lado izquierdo, a mano izquierda tenemos los componentes y acá hay una cosa que se llama sources. Sources en español es fuentes. Linear. Acá está, por ejemplo, la batería, ¿sí o no? Vamos a colocar battery, le damos place, que es ubicar. Con esta crucetica que ustedes ven acá, podemos cablear. Entonces le damos clic y acá le damos clic en la fuente y nos vamos hasta la resistencia. Así es como vamos a colocar los cables que son los conductores. Obviamente después puedo organizar el circuito otro poquito, colocamos acá el cursor. Ustedes pueden coger esto, colocarlo acá, ¿cierto? Ahora necesitamos la segunda malla, chicos. Entonces esta malla de acá. Recuerden que ya les envié el video con la compañera Karen para que puedan revisar la clase de ayer. Entonces, esa malla tiene 3 resistencias adicionales y una batería. Entonces coloquemos primero la batería. Place, le damos clic derecho a la batería, de forma tal que quede la polaridad que teníamos, ¿cierto? Recuerden qué polaridad teníamos. Acá era menos y acá era más. Ustedes recuerdan ahí, vean, menos más, ¿cierto? El voltaje de la batería V2, ¿sí o no? Curiosamente, las resistencias están quedando tal cual como las tenemos en el circuito. Colocar acá R4, R5 y R6. Tal cual, ¿sí o no? Vamos a cablear. Listo. Y podemos organizar el cableado un poquitico. Igual acá vamos a tener que quitar unos cables ahorita. Porque obviamente lo importante de esto no es el circuito per se, sino lo que uno va a medir sobre el circuito. Si es posible, o sea, lo mejor sería, obviamente nosotros estamos grabando esto, pero lo mejor sería que ustedes fueran diciendo esto en la medida que nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Muy bien. Profe, Entonces, es que no dime. supe cómo hizo las líneas azules. Ah, ya. Estas líneas con esta crucetica. Venga, yo las borro. Vea, con este trueno usted puede borrar acá, borra, ¿cierto? Entonces volvemos a hacer. Usted coloca esta cruz acá y con estos, los conductores que están en azul, entonces le da clic en la resistencia o en el elemento y lo une con el otro, ¿cierto? Acá también, entonces le da clic acá. Listo, Jennifer. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace con todo este chisme? Bueno, primero que todo, vamos a colocarle los valores a los elementos, ¿cierto? Veremos a ver qué valores le dimos a estas cosas acá. Estamos resolviendo el circuito y dijimos que la fuente B1 era de 25 y la fuente B2 de 15. Entonces, pues, coloquémosle ahí. Le damos clic derecho, Device Properties, y acá donde dice Label Value, entonces le damos 25. ¿Sí o no? Acá clic derecho, Device Properties, le damos 15. Resistencias. R1 y R3
son de 1K. Ahí está, 1K. R4, R5 y R6 son de 2 kilo ohm, ¿cierto? Entonces, esas sí hay que cambiarlas. Démosle clic derecho acá, Device Properties, démosle 2. R5, también le podemos dar doble clic y abre el Device Properties sin tener que darle clic derecho. Entonces, y R2 es 500 ohms, o sea, 0.5K, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos los elementos del circuito y le podemos dar acá, por ejemplo, podríamos correr un analog simulation. La verdad es que esto no funciona acá. Ah, bueno, punto importante que se me olvidaba. Cuando uno tiene un circuito de estos, hemos de definir la tierra del circuito, es decir, un punto donde el potencial es 0, ¿cierto? Aquí se puede escoger con ground, y usted le da place, ¿cierto? Más sin embargo, para no hacer eso cada vez, simplemente utilice el número 0. Si usted utiliza el número 0, ¿Y esa malla? entonces, si usted utiliza el número 0, puede colocar la tierra, ¿cierto? Entonces organiza. Bueno, muy bien. Listo. Excelente. Le damos Analog Simulation. Por ejemplo, acá, ustedes como ven con esa punta de prueba que tengo ahí, hay una I de corriente. Entonces, pues mira cuál es la corriente ahí. 9.688 miliamperes. Vamos a ver cuánto nos dio a nosotros en el cálculo. Nos dio 9.7 miliamperes, o sea que nos dio bien. ¿Sí o no? Muy bien. Eso es ya cuestión de números decimales. Y la corriente I2 por acá. Vamos a ver cuánto nos da. Apretamos Shift para poder medir las dos al tiempo. Shift y le damos ahí. Nos da 1.563 miliamperes. Y acá nos dio 1.6 miliamperes. Entonces el cálculo está correcto según el simulador. ¿Sí o no? Podemos medir, por ejemplo, las potencias, ¿cierto? Entonces, venga aquí en LaTeX, en esta presentación que yo estoy haciendo, abramos una nueva diapositiva y hacemos una tabla acá. A ver. Coloquemos esta diapositiva por acá. Bueno. A ver. Entonces, título de la diapositiva. Balance de potencias. Listo. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miremos cuánto da la potencia en cada resistencia, como hicimos ayer en clase, ¿cierto? Que nosotros dijimos, bueno, entonces la potencia, la suma de las potencias de las fuentes va a ser la potencia en cada resistencia. ¿Sí o no? Vamos a ver cuánto dio la potencia en R1 y si nos dio, obviamente, como nos dio verdad. ¿Sí o no? Que obviamente debe ser. Entonces colocamos esta puntica por acá. Vea que hay una letra P. ¿Sí o no? Cuando esté la letra P, le dan clic con el Shift sostenido para que no le borre las otras medidas.
¿Cuánto nos da? Nos da la potencia ahí que quedó en la letra C, entonces busca aquí en el panel, es 93,85 milivatios, ¿cierto? Eso lo deben ustedes de calcular matemáticamente también. 93,85 milivatios. Potencia en R2, ¿cierto? Hay que calcular la potencia en cada resistencia. Shift sostenido y hasta cuando diga la letra P, entonces colocamos letra P. 63,26 milivatios, ¿cierto? $63.23 milivatios. Vemos acá. Entonces, potencia. Vemos acá, vamos a hacerlo por malla. Entonces, primera malla. Entonces, esto sería potencia en R3, que va a ser la misma potencia que en R1, porque las resistencias son iguales y la corriente también, ¿cierto? Entonces, y acá coloquemos segunda malla. Bueno, entonces, pero igual pues la podemos medir la potencia. Coloquemos acá la P. Ay, se me borró las otras medidas, no puede ser. Me olvidó colocar Shift sostenido. Venga, yo vuelvo a hacer esto, chicos. Corriente acá, 9,688. Corriente acá, 1,563. Potencia. Potencia acá, 93,85. Potencia acá, 63,28, ¿cierto? Potencia acá, lo mismo. Entonces, ¿dónde está la E? 93,85, ¿cierto? Esto es 28 acá, si no, no nos va a dar. 93,85 miliwatts. Entonces acá, eh, mm, en la segunda malla tenemos que resistencias. Tenemos la resistencia entonces R4, tenemos R5 y tenemos R6. Entonces vamos a medir las potencias en esas resistencias. Muy bien, en esta de acá, que es R4, entonces Shift sostenido, medimos R4. La letra F, o sea, 4,883 miliwatts, ¿cierto? 4,883 miliwatts. Miremos a ver en R5. La potencia Shift, 4,883 miliwatts. Mucho sentido porque son la misma resistencia, están en serie, por lo tanto tienen la misma corriente. 4,883 miliwatts. Bueno. Acá, Shift. H, 4,883 miliwatts. ¿Sí o no? A ver. ¿Dónde quedó eso?
Entonces acá quedó primera malla, segunda malla, ¿cierto? Vamos a mirar ahora potencias en las fuentes de voltaje. Karen, eh, mm, recuerde lo que le dije para los datos, para que no vayan a acabar. Sí, profe, lo que sucede es que yo llegué en internet. Ah, bueno, gracias, Karen. Gracias, profe. Bueno, entonces potencia de las fuentes de voltaje. ¿Cómo se calcula eso? Eso puede calcular la potencia de una fuente de voltaje, por ejemplo, P sub V, es el voltaje por la corriente de la fuente, ¿cierto? Como ahí no hay resistencia, entonces no podemos hacer la ley de Ohm. Muy bien, entonces ¿cuánto dan esas potencias? Vamos a ver. Entonces hay que calcular la potencia de la fuente de voltaje V sub 1 y la potencia de la fuente de voltaje V sub 2. Listo. Entonces vamos acá sobre la fuente, podemos medir potencia y corriente, ¿cierto? Porque obviamente voltaje ya lo sabemos porque es fijo. Entonces, shift 242.2 milivatios. Esa es, según la corriente que se extrae de esa fuente, que depende de las resistencias, la potencia de esa fuente es 242.2 miliwatts, ¿cierto? Entonces, colocamos acá. 242.2 miliwatts. Vamos a ver la potencia de esta fuente. 23.44 miliwatts, ¿cierto? Ya tenemos entonces las potencias en las resistencias y las potencias en la primera y la segunda malla. Coloquemos acá potencias para que quede claro. Potencias en la primera malla, ¿cierto? Potencias en la segunda malla. ¿Sí o no? Y acá podemos colocar, por ejemplo, teoría. ¿Sí o no? Entonces, la potencia, teoría. Entonces, coloquemos acá potencia en una resistencia, por ejemplo. Potencia activa en una resistencia. Voltaje por corriente, pero la corriente, el voltaje, por la ley de Ohm, es igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia, ¿cierto? O sea, eso lo multiplicamos por una resistencia y eso queda la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero también la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O sea que esto también se puede escribir como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Así, numéricamente, cuando ustedes calculen la corriente o el voltaje sobre la resistencia, así es como ustedes obviamente pueden determinar cuál es la potencia. La potencia activa que se convierte en la potencia activa de la resistencia. Eso significa la cantidad de energía por unidad de tiempo que se convierte en calor en la resistencia. Son las pérdidas, lo que nosotros llamamos pérdidas. Todo lo que se caliente tiene una resistencia, ¿sí o no? Eso nosotros lo vimos el miércoles, yo creo que a un nivel de profundidad bastante bueno. Entonces, muy bien. Para la fuente no podemos hacer eso porque en la fuente no hay I por R, ¿cierto? Entonces, porque no es una resistencia, solamente es para las resistencias. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos entonces un balance de potencia. Sí, bueno, entonces coloquemos acá balance de potencia. ¿Qué es el balance de potencia? La suma
de la potencia de las fuentes tiene que ser igual a la suma de la potencia activa en las resistencias. Recuerden que las fuentes también tienen potencia reactiva, pero como nosotros no tenemos ni capacitores ni inductores en este circuito, entonces no estamos suministrando potencia reactiva, que es una potencia que está relacionada con el almacenamiento de energía y no con la disipación. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, a ver, en la malla. Sería entonces sumar las potencias de las resistencias. 4, 5, 6. O sea, R1, R2, ¿cierto? R3, R4, R5 y R6. Eso es lo que es un balance de potencias. Entonces lo que nosotros tenemos que determinar es si esas potencias están balanceadas o no. ¿Sí o no? Esto debe ser una consecuencia de la ley de conservación de energía. O sea, no puede ser de otra forma. Porque la energía que suministra las fuentes tiene que irse para algún lado. ¿Sí o no? Tiene que consumir en algún lado. Entonces, básicamente, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Cuánto es esto más esto? Entonces, tenemos 242. A ver. Vamos por acá. Hicimos MATLAB. 242. 242.2 y 23.44, ¿cierto? Más 23.44. Entonces esa es la potencia total en milivatios. Potencia total de las fuentes. ¿Sí o no? Entonces las fuentes nos están integrando 265.64 milivatios. Vamos a ver las potencias en las resistencias. PR. Entonces, a ver. Tenemos 93.85 por 2, ¿cierto? 93.85 por 2. Más bueno, de pronto acá estamos haciendo algo, un segundo. Porque ese balance de potencias, lo que pasa es que por la forma como yo configuré R2, bueno, vamos a ver una cosa y ya les explico primero. Más 63.28. ¿Sí o no? ¿Cuánto da eso? Eso da 250.98. ¿Por qué eso no es igual? Porque eso no es igual a la potencia de la fuente, de esta fuente de voltaje. Porque en R2 le estamos añadiendo la corriente que viene de la fuente B2, ¿cierto? Es la razón. Ahora, continuamos. Sumamos. Vamos con las de la segunda malla. 4 más 4.83 por 3, ¿cierto? Más 4.833, si era así o no. 883 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto da esto? Esto da 265.6290. Y acá nos dio 265.64, ¿cierto? Entonces ahí, obviamente, con los decimales y eso, entonces quedamos más o menos bien. ¿Sí o no? Entonces la suma,
Si nosotros sumamos las potencias de las fuentes de voltaje, entonces obtenemos que debe ser igual a la suma de las potencias consumidas en la otra resistencia. De pronto hacer esto es como un poquito cansón, entonces hay otras formas de hacer esto en Circuit Maker. Usted puede colocar medidores de una, ¿sí o no? Puede colocar los medidores. Entonces, ¿cómo se hace eso? Usted puede medir corriente, digamos que nosotros queremos medir corriente en cada malla. Entonces vamos a hacer esto. Colocamos un medidor. Buscamos acá donde dice Instruments. Analog, dice Multimeter, como el que hay en el laboratorio, ¿cierto? Acá, entonces usted coloca simplemente que va a medir, si va a medir ohms, voltage o current. Vamos a medir current, ¿sí o no? Tiene que conectar este medidor de corriente que se conoce como un amperímetro, lo coloca en serie con la resistencia. Muy bien, revise que las conexiones estén bien hechas, porque si no le saca un error. Simulemos. Venga, no hay datos acá, ¿por qué? Un segundo. No funciona esto. Pueden mirar ustedes a ver si les funciona. Será un problema del programa. Miremos a ver si funciona con voltaje. Calculemos, por ejemplo, el voltaje en esta resistencia. Conectar más con más. Por la convención de la corriente, por donde entra la corriente es el más. Por donde sale es el menos. Entonces, el multímetro para voltaje va en paralelo, chicos, como ustedes pueden ver. Me salió igual, no date. No data. Eso. ¿Quién sabe qué demonio le estará pasando a esto? Espera un momentico. Para voltaje sí funciona, tan extraño eso. Pues, ¿cómo Nos da alejo eso? 5.625. Miremos a ver. La corriente era 1.6 miliamperios, esto es 0.5 por 0.5. Un tico. No, es que esto es potencia. Un segundo. La corriente por la resistencia. ¿Cuánto es la? Es que ya. La corriente es la suma. La suma de 9.7 más 1.6 miliamperios por 0.5 kilo ohm. Kilo con mili se va. Entonces sí, 5.65, ahí está. Bueno, pero una pregunta, ¿por qué no funciona para la corriente? Esa es una buena pregunta. ¿Qué será que sucede? ¿Será una cosa del programa o una cosa de configuración? Profe, la corriente no se pone en medio de la resistencia, o sea, un punto antes y otro después. Sí, es que eso es lo que hicimos. La corriente se coloca en serie, o sea, que pase por el cable, ¿sí o no? Porque es que Ah, este medidor, Humberto, tiene una resistencia muy pequeña. Vea, si usted le da editar multímetro, ahí le dice resistance. Para la corriente es 1 micro-ohm. O sea, 1 millón más pequeño que un ohm. Ahora, si es voltaje, observe que la resistencia ya es 100 megas, ¿cierto? O sea que son 100 millones de veces mayor que un ohm.
Por eso se coloca en paralelo para voltaje, ¿cierto? Si yo mido voltaje acá, Humberto, entonces obviamente acá en este punto, ahora el voltaje que está cayendo ahí, ¿cierto? Vea, esto acá tiene un problema. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Esto no puede ser 23 volts, es imposible. Porque esto es el voltaje, esta es la diferencia de potencial en un conductor. Y la diferencia de potencial en un conductor es cero. Entonces no puede ser así. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Ah, bueno, porque él está considerando que esto, si usted lo coloca en paralelo, esto ya es una resistencia. Y por eso baja este voltaje acá. Bueno, sí tiene razón. No hay ningún problema. Vamos a ver corriente. Menos si colocamos DC average, a ver qué pasa. No lo permite. Es DC. No. No deja medir corriente con estos aparaticos. Solamente puede medir voltaje según eso. Listo. Entonces, pues, les va a tocar medir la corriente a pulso, chicos. Ahí con la punta, con esta puntica. Cuando le salga la letra I, pues miden la corriente. La corriente acá, por ejemplo, acá, es menos 11.25. ¿Sí o no? Hay una cosa por acá, porque da negativo, eso es raro. Ah, bueno, seguro porque el programa coge esta convención hacia arriba y como nosotros la cogimos hacia abajo, entonces nos da negativo. Es posible que sea por eso. Bueno, a ver. Sí, pero entonces si nosotros hacemos la suma, acá en MATLAB, es que depende del programa hacia dónde tome las corrientes. Entonces ese es el punto, ¿sí o no? Porque si ese programa, si el programa está tomando las corrientes hacia arriba y nosotros hacia abajo, entonces va a dar con signo contrario, pero eso no es ningún problema. La suma de las corrientes, 9.7 más 1.6 da 11.3, listo. Eso es lo que da el programa aquí. Al programa le da como 11.25, listo. Lo que sí podemos hacer con esos aparaticos, por ejemplo, es verificar la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Coloquemos otro aparatico de estos por acá. ¿Sí o no? Midamos el voltaje en esta resistencia. Y coloquemos otro de estos acá y midamos el voltaje en esta otra. Muy bien. Recuerden que el más debe ir por donde entra la corriente y el menos por donde sale. Simulamos. Obviamente acá nos van a dar, en esos multímetros de voltaje nos van a dar unos valores. ¿Sí o no? 9.687 y 9.687. Entonces sumemos. 9.687 más 9.687 más 5.625. 5.625 sumamos, da 24.9999. O sea que la suma de los voltajes en esa malla es igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? Muy bien. Ahora miremos, por ejemplo, la suma de los voltajes acá. Recuerden cómo se suma esto. ¿Listo? Muy bien. Ustedes pueden colocar acá para verificar la segunda ley de Kirchhoff. Entonces colocamos
Hombre, increíble que no puedan medir corriente. Yo no entiendo por qué. Humberto, voy a hacer la simulación. Y usted verifica si se cumple la segunda ley de Kirchhoff o no. Listo. Debe sumar los voltajes en esta malla. A ver. Recuerden que el positivo debe ir por donde entra la corriente, ¿cierto? Entonces, hay que darlo. Humberto, ¿se cumple la segunda ley de Kirchhoff o no? Venga, Humberto quedó dormido, ¿qué? No, profe, estoy agrandando los ojos. Ah, 3, 1, 3 y no veo el voltaje del de abajo. Ah, sí, 3.5. 3, 6, 9 y 5, 14, 15 voltios. Sí, profe, con las 4 resistencias de la segunda malla. muy bien. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Acá también podríamos haber hecho la primera ley de Kirchhoff si hubiéramos podido medir resistencias, pero pues obviamente queda como berraco, ¿sí o no? Pero obviamente sabemos que se cumple porque la suma de las corrientes es igual acá a la corriente que pasa por R2. Entonces, esto es básicamente lo que uno hace ahora. Mm, Karen, hágame un favor. ¿Será que usted le puede tomar una foto a este circuito como está y lo coloca en el grupo para que se vea la simulación, por favor? Es tan amable. Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, entonces, nosotros podemos verificar esto computacionalmente, ¿sí o no? Con este programa. Pero lo debemos de resolver por el método que les enseñé ayer. Por el método que les enseñé ayer. Ahorita les voy a mandar un enunciado. Yo les envío el enunciado. Y entonces ustedes hacen este trabajito. Esto vale el 10% del tercer corte. Listo. Muy Profe, el de bien. las mallas, para ¿Cómo, Humberto? el de las mallas que usted nos dejó, ¿para qué puntaje va? Cierre. Ese es el de los capacitores. El del voltaje, que usted dijo que halláramos los voltajes de la malla, que ese va en reducción. Exactamente. Es para la capacitancia. Eso es para la capacitancia. Pero Ese, este dice usted que era ese, para sí, parcial. sí, ese reemplaza un punto del último parcial. Ah, ya. Necesito que usted y Fabián me terminen ese taller, por favor. Listo. Lo que necesiten me avisan, pero entonces terminémoslo, porfa, listo. Sí, señor, este fin de semana ya lo entrego. Y la otra semana entonces nos ponemos usted, Karen, Fabián y yo a lo de los postes, ¿ok? Sí, señor. Yo más tarde les voy a subir el formato en látex. Entonces que por ahí estaba, yo no sé dónde tenía. Acá está el formato, ¿cierto? Este es el formato para el compañero Luis Alejandro, que ahorita de hecho va a poner por la tarde. Entonces, ya uno corre acá el formato, ahí está corriendo. Lo que tenemos que cambiar es que tenemos que cambiar obviamente el escudo de la Universidad del Valle por el de la Universidad de Pamplona. Pero pues el póster ahí quedó. Si no colocamos acá Universidad de Pamplona, ¿cierto? Y entonces podemos colocar ahí. Entonces Karen está leyendo lo de ella, usted lo de usted, y ahí van. Miramos cómo colocamos los dibujitos. Listo. Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué otra cosa que es de interés para nosotros también? Es interesante nosotros poder combinar. Adiós, mundo cruel.
Es importante nosotros poder combinar resistencias y capacitancias porque ese fenómeno tiene un comportamiento muy particular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una resistencia por acá. Y vamos a colocar una capacitancia por acá. Se saca con la letra C. Listo. Voy a cablear estos dos. Si el efecto que tiene la capacitancia en un circuito con resistencias, en una medida no se puede, en una medida de corriente directa, o sea, con un multímetro no se puede ver. Se tiene que ver con una medida de corriente alterna, o sea, cuando cambia con el tiempo, porque el efecto que tiene este capacitor, o la resistencia más bien, el efecto de la resistencia es que el capacitor se toma un tiempo para cargarse. No se carga instantáneamente, toma un tiempo. Para eso vamos a colocar acá un generador. Listo, entonces vamos a Sources. No está acá, espera un momentico. Generator de pronto. ¿Dónde estaba eso? Un segundo. General, no. Sources. Capacitors, connectors, rules of digital interface by function, by number, states, uses, inductors, modulators. De pronto, signal generation. Vamos a ver si está. A ver. Venga, yo no sé dónde estará el generador acá. Switches, spies, regulators. Vamos a ver, power supplies. Oiga, no. Me va a tocar sacarlo con la letra G. Con la letra G sacamos el generador. Esto es un generador de señal que cambia con el tiempo. Listo. Lo conectamos. Es como una fuente de voltaje, pero variante con el tiempo. ¿Cómo podemos ver nosotros la carga y la descarga del capacitor? Vamos a verla así. Vamos a darle doble clic a esto. Y acá, obviamente, este generador tiene unas propiedades. Lo que yo quiero es que sea un voltaje constante durante un tiempo y que en ese tiempo se cargue el capacitor. Y después quitar el voltaje, o sea, como un switch. Voltaje durante un tiempo sin voltaje durante otro. Entonces, para eso necesitamos cambiar la onda, que no sea un seno, sino que sea de este tipo. Que sea un pulso. Listo. Con amplitud le podemos colocar, por ejemplo, una amplitud de 1 volt, ¿cierto? Para que sea más sencillo. El periodo obviamente es lo que tarda el generador, ¿cierto? Entonces por ejemplo, vamos a ver, yo puedo escribir acá. A ver, miremos. Entonces este sería el voltaje. Durante este tiempo de acá, digamos T1, esto vale 1 voltio. Después vale 0 voltios durante este tiempo T2. Y después vuelve a comenzar. El tiempo que se demora este voltaje en volver a comenzar, porque es como un pulso así. O sea, 1 voltio, 0 voltios, 1 voltio, 0 voltios, 1 voltio, 0 voltios. Esto es periódico porque cada T segundos, T mayúscula segundos se repite. Ese es el periodo, ¿cierto? Y el ancho de pulso lo voy a tomar como la mitad. Listo. Para eso tengo que hacer este cálculo antipático. Vamos a ver. Bueno, borremos esto.
Muy bien. Digamos que la resistencia es igual a 1 kilo ohm, o sea, 1000 ohm. Digamos que la capacitancia es igual a 1 microfarad, o sea, 1 por 10 a la menos 6 farad, ¿cierto? Si multiplico, defino tiempo igual a la resistencia por la capacitancia. Me da 1 por 10 a la menos 3, o sea, 1 milisegundo. Eso significa que esa capacitancia se tarda 1 milisegundo en cargarse. ¿Qué tendría que hacer para que esto se cargue más lentamente? Reducir la resistencia o la capacitancia, y para que se cargue más rápido aumentar. Dejemos 1 milisegundo, ¿cierto? 1 milisegundo el tiempo que se demora la capacitancia en cargarse. Entonces, acá coloquemos en el ancho del pulso, o sea, ¿cuánto dura el pulso? Coloquemos, por ejemplo, 5 milisegundos, ¿cierto? Y el periodo, si dura 5 milisegundos, entonces coloquemos que se repite cada 10 milisegundos. ¿Sí o no? Ahora coloquemos los valores, un K, y acá habíamos dicho que esto era 1 microfarad, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces así está bien. Simulamos. Ahora con esta puntica acá voy a colocar sobre el voltaje. Y obviamente me da el pulso de 0 a 1 voltio cada 5 milisegundos, ¿sí o no? Y después durante los próximos 5 milisegundos es 0. Vamos a mirar el voltaje en el capacitor. Como ustedes pueden ver exactamente, se carga a los 5 milisegundos. Ah, perdón, chicos, es que me faltó una cosa acá. El tiempo de carga no es RC, sino que el tiempo de carga es 5 veces RC. O sea que acá por eso nos dio preciso. Él se carga exactamente y se descarga. Se carga y se descarga, se carga y se descarga. ¿Qué pasa si yo escojo, por ejemplo, un tiempo de carga mayor que se demore más que lo que dura el pulso? Pues que no se va a alcanzar a cargar. Vamos a hacer un ensayo. Si esto, por ejemplo, fuera 3.3 kilo ohm, se va a demorar más en cargarse, y si yo simulo, observen que no alcanza a llegar hasta 1 voltio, no se alcanza a cargar. Y entre más aumente yo la resistencia, entonces ese fenómeno se agudiza más. Ahora colocamos una resistencia de 5K. ¿Sí o no? Y Entonces, no tampoco se sé, alcanza a descargar del todo, profe. tampoco se alcanza a descargar de todo. Este fenómeno se llama rizado de voltaje. Con esto es que se hacen las fuentes de voltaje que ustedes compran en la calle. Porque vean que esto convierte un voltaje esto convierte, si esto fuera un voltaje, por ejemplo, directo, lo convierte como en un rizado. Bueno, entonces obviamente tenemos que garantizar que según el producto de R por C, esto se alcance a cargar, se alcance a descargar. Podemos dejarlo otra vez en 1 kilo ohm para que se alcance a cargar, pero podemos aumentar el tiempo de carga para poder alcanzar a ver un poquito más. Entonces el periodo, perdón, el tiempo del pulso, digamos que es 10 milisegundos, ¿cierto? Entonces esto es 20, ¿cierto? Entonces simulamos, y entonces observen ahí que él ahora se alcanza a cargar y se mantiene ahí durante un tiempo, se sostiene, y después cuando se descarga, pues pasa esto. Después cuando se vuelve a cargar, pasa esto. Después cuando se vuelve a descargar, pasa esto. Cargar, descargar, cargar, descargar. ¿Sí o no? Pues este es el efecto que tiene la resistencia de una capacitancia, pero hay otro elemento importante que se llama la inductancia. ¿Qué pasará entonces ahora si tengo una inductancia? Entonces,
con una inductancia, vamos a ver qué sucede. Voy a definir una frecuencia vamos a definir capacitancia es igual a 1 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y la inductancia es igual a 1 por 10 a la menos 3. Henrios, la inductancia se mide en henrios, chicos, henrios. Y W es igual a 1 dividido la raíz cuadrada del producto de la capacitancia por la inductancia. ¿Sí o no? Esto obviamente me da una frecuencia angular de 3.16 por 10 a la 4. ¿Cuánto será el periodo de esta oscilación? Si esto es una cosa que oscila, es periodo es igual a 2 por pi dividido W, ¿cierto? El periodo es 1.68 por 10 a la menos 4, o sea que eso es menos de 1 milisegundo el periodo. ¿Sí? O sea que eso no dura nada. Es rápido, por lo tanto, posiblemente nosotros si escogemos estos valores, acá está microhenry, pero podemos escoger un milihenry, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y cuánto es R sobre L? R es igual a 1000. Entonces, R dividido L es igual a 1.000.000, ¿cierto? Eso es un problema. Necesitamos que eso sea más pequeño. Tenemos una cosa. Si esto es un ohm, eso es 1000. Simulamos. Debido al valor de la resistencia, esta inductancia tiene que ser más pequeña. Ese es el problema con este tipo de cosas, que cuadrar esa inductancia es como cuadrar 20 micros para una foto. Entonces, pero acá nosotros estamos viendo un comportamiento diferente. Esto es una oscilación, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que reducir esto. Es que si esto es un microhenrio, el problema con que eso sea un microhenrio es que ya esta frecuencia, vamos a ver si eso es un microhenrio, ¿qué pasa? L, si es un microhenrio, entonces a la menos 6 vamos a calcular W, ¿sí o no? Entonces eso es W. Vamos a calcular el periodo. Entonces, el periodo ya sería muy pequeño. No puede ser un microhenrio. Ensayemos con un valor un poquito más grande, pero en micros. Ensayemos, por ejemplo, ensayemos 100 microhenrios. Si eso fuera 100 microhenrios, esto sería o también podemos cambiar la capacitancia. A ver, podemos dejar, por ejemplo, una capacitancia relativamente grande. ¿Cuánto será una capacitancia relativamente grande? Una capacitancia puede ser, por ejemplo, usted puede encontrar en la tienda de 4700 microfaradios, ¿cierto? Y esta vaina es inmensa. Eso parece una de esas pilas, pues, para las lámparas que tenía uno cuando era niño, esas lámparas amarillas. Esto es grandísimo. Entonces, si la capacitancia es por lo contrario 4700 por 10 a la menos 6, o sea, 4700 microfaradios. L, digamos que L es entonces milihenrios. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia vale 461, es una frecuencia bajita. Vamos a ver cuánto vale el periodo. A ver, 1, 2, 3. 13 milisegundos es el periodo. ¿Cierto? Eso significa que tenemos que aumentar el ancho del pulso para poder ver esto. Si lo dejamos así.
Entonces dejemos esto como un milihenry. Pero este ancho del pulso tiene que ser por lo menos, para no poder ver 5 periodos, tiene que ser por ahí 5 veces eso. Si es 13 milisegundos, entonces estamos hablando que 10 son 50, 65 milisegundos. Entonces, el periodo, escojámoslo de 130 milisegundos. Y el ancho del pulso de 65 milisegundos. Ahora, falta una cosa. Debido a la resistencia, esa oscilación tiene un amortiguamiento. Tenemos que cuadrar la resistencia para poder ver el amortiguamiento. El amortiguamiento es de R sobre L. Acá el amortiguamiento es de 1000. Podemos aumentar la resistencia a 100, por ejemplo. El amortiguamiento quedaría de 10 y simulamos. No se alcanza a ver ni a cargar. Entonces, miremos una cosa. Ya que esto está muy grande. Tampoco alcanza. Ni con 1. Porque es que esta capacidad está muy grande, entonces acá el fenómeno capacitivo domina. Esto es como un capacitor con una resistencia por el valor de la capacitancia, ese es el otro problema. Esto es duro cuadrarlo. Entonces podemos hacer una cosa, podemos acá quitarle un 0 a esto, o 2 ceros, ¿cierto? 47 micros para que sea más pequeña, y a esto de acá, entonces multiplicarla por 100. Pues ahí más o menos se ve la oscilación, ¿sí o no? Pero no se amortigua casi. Así que 1, 2, 3, 4, 5 oscilaciones, ¿sí o no? Para que se amortigue, obviamente nosotros tenemos que aumentar R, pues, relativamente. Ahí ya más o menos se amortigua, ¿cierto? Entonces comienza a oscilar y se amortigua. Ahí quedó más o menos bien, ¿cierto? No sé si por ahí está Alejandro Guarnizo. ¿Me pueden corroborar, por favor? Aquí, aquí estoy, profe. Ese es más o menos el comportamiento del circuito de RLC amortiguado, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Subamortiguado. Entonces así es más o menos como uno, digamos, Pues quiere trabajar. yo ayer me hice una que pues ya parecía un poquito más a la que yo vi en el libro. Ya se veía más, no sé, ya tan pequeñita como la que le envié. Ok, sí, eso es porque el amortiguamiento es muy grande y la frecuencia es muy alta también. ¿Sí me entiende? Sí, señor, ya después la acomodé así como se está haciendo y ya quedó más, más bonita, por así decirlo. Sí, lo chévere es que se vean las oscilaciones, ¿sí me entiende? Sí, señor. Y que se alcance a ver el fenómeno de amortiguamiento de alguna forma. Entonces, acá ya no se ve con 100, por ejemplo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con 10 se alcanza a ver. Eso, ¿por qué no se ve? La respuesta a eso es que estos circuitos RLC también fungen como filtros, tienen una función de filtro. Entonces filtran las frecuencias y entonces se dejan de ver, ¿cierto? Por eso hay que escoger, esto hay que escogerlo con mucho cuidado acá. Obviamente ya hay mucho amortiguamiento con 30 ohm, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, lo podría dejar en 15 si quiere ver un poquito más de amortiguamiento. ¿Sí o no? Y ahí se ve pues el amortiguamiento. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que uno puede hacer. Listo, chicos. Profe, le envío el último circuito que hice. Está simulado, Sí, lo tengo ahí en un pantallazo. por favor. Muy bien. Entonces, bueno, chicos, preguntas con respecto a esto. ¿O está todo claro, cristal, para la actividad?
Profe, el trabajo que tenemos que Pues hacer, en mi caso, ay, qué pena, Humberto. Humberto primero y después Karen, por favor. Gracias. el caso que tenemos que hacer nosotros entonces es desarrollar esas mallas y hallar, hacer los cálculos y tomar las medidas. Más o menos, tenemos que hacer una cosa que les voy a enseñar a continuación. Ok. Entonces, y el miércoles, ¿cierto? Entonces hoy y el miércoles voy a enseñar. Ya les enseñé qué pasa cuando uno coloca entonces ahí, ¿qué tenemos nosotros? Entonces obviamente tenemos un circuito con ya no solo resistencias, sino capacitancias e inductancias. ¿Qué son las capacitancias y las inductancias? La capacitancia la estudiamos muy profundamente en el curso, ¿cierto? Los dieléctricos, hablamos del almacenamiento de energía, etcétera, etcétera. No, usted sostiene el clic, perdón, sostenga el shift y entonces le va dando clic normal a donde usted quiera medir. Listo, no derecho, sino normal. Bueno, entonces, la capacitancia almacena energía en forma de voltaje. La inductancia almacena energía en forma de corriente. Listo. Entonces, lo que nosotros vimos ahí en las oscilaciones, ¿qué es? La inductancia almacena energía, mientras la inductancia la almacena, la capacitancia la libera. Mientras la capacitancia la almacena, la inductancia la libera. Entonces es como si estuvieran jugando con una pelota de tenis, la capacitancia y la inductancia. Pin, 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 ¿sí o no? Sube, baja, sube, baja. Entonces la capacitancia, mientras la capacitancia se descarga, la inductancia se carga con corriente. La capacitancia se descarga, le pasa corriente a la inductancia, se carga la inductancia y cuando la inductancia se descarga, le pasa corriente a la capacitancia y se carga la capacitancia. ¿Por qué las oscilaciones comienzan a decaer? Por la resistencia. Porque la resistencia comienza a disipar esa energía que la capacitancia y la inductancia se están pasando. Si usted quita la resistencia, las oscilaciones se mantienen perpetuas. ¿Sí o no? Entonces, esos son fenómenos de almacenamiento de energía. Eso es bastante importante. Esto lo que es son oscilaciones y vibraciones, pero en un circuito. Eso es lo primero que van a ver en el curso de oscilaciones y ondas. Varios estudiantes dijeron, obviamente yo sé que Sergio no se apunta, ya me lo dejó muy claro, ¿sí o no? Entonces, en vacaciones a bailar, ¿sí o no, Sergio? Profe, o sea que el final de este corte es el inicio de oscilaciones del otro corte, del otro semestre. No, pues yo lo estoy haciendo así como para dejarlos un poquito preparados, ¿sí me entienden? Pero esto típicamente no se alcanza a ver en electro, es difícil. Entonces, pero en estas vacaciones los que se van a apuntar a que estudiemos un poquito de electro, entonces yo les propuse que diseñáramos en este simulador un computador análogo. Hagamos un computador análogo para solucionar ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Con unos dispositivos que se llaman amplificadores operacionales, ¿cierto? Yo he construido varios computadores análogos. Obviamente eso se puede construir físicamente, ¿sí o no? Entonces, usted necesita amplificadores operacionales, resistencias, necesitan un protoboard como el de laboratorio. Yo no sé si ustedes conocen el protoboard de laboratorio, no sé si el profesor de electro Ahí lo de tengo laboratorio. guardado hace 20 años. A ver. Este es uno que tengo yo, pero este proto viene sobre esta placa, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque este proto es para conectarlo a otros equipos. Por ejemplo, este equipo se llama FPGA, ¿cierto? Entonces yo conecto el protoboard así. Profe, Estos dos. tomar esa placa no genera voltaje así, o sea, no necesita malla estática. No, 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 esto no. ¿No? Ah, ok. No. Esto está protegido. Esto es una tecnología LVS-MOS supremamente costosa. ¿Sí o no?
Entonces, esto tiene protección contra descarga, etcétera, etcétera. Lo que sí es que esto no se debe colocar sobre icopor, porque el icopor tiene una estática muy fuerte. Entonces, acá yo conecto estos dos y todo lo que yo conecte por acá lo puedo transmitir a través de estas líneas, ¿cierto? Entonces, pero típicamente la proto simplemente es esto. Y acá puedo montar mis circuitos, ¿sí o no? Entonces nos vamos a conseguir, yo voy a conseguir los circuitos y lo vamos a montar acá en línea, en el simulador y lo vamos a montar acá para poder hacer nuestro computador análogo que nos permita resolver ecuaciones diferenciales y de pronto alguna cosa del curso de oscilaciones y ondas. Al final de esas sesiones que vamos a hacer, entonces, les voy a enseñar la primera unidad de oscilaciones y ondas, que es la unidad de oscilaciones y de vibraciones. Sobre todo, pues, hacer ejercicios en el computador. No tanto matemáticamente, sino en un computador para que ustedes como se ambienten, ¿sí o no? Pues los que quieran. Se ambienten y digan, ah, bueno, entonces esto sí así, así, vamos a utilizar MATLAB, Simulink, hagamos una masa, resorte y amortiguador, simulemos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas. Y yo hago eso al final porque realmente, digamos que esa desconexión por apenas por lo que uno alcanza a llegar en electro, entre electro y ondas, eso digamos que tiene un impacto bastante negativo sobre los estudiantes, ¿cierto? Entonces, es el problema. Entonces, que queda uno cuando está en ondas como, ups, ¿sí o no? Pero todo eso tiene solución, ¿sí o no? Lo único que no tiene solución es la selección Colombia, de resto, lo que sea. Entonces, Profe, ¿qué hubo? ¿qué siente pasar de, usted estudió fue electrónica, ingeniería? Electrónica, sí. ¿Qué se Ingeniería siente, electrónica. qué se siente pasar de electrónica a química? O en mi caso, pasarme de química a electrónica. Es mucho más fácil pasarse de... Lo que pasa es que eso depende. La universidad donde yo estudié, Humberto, como yo le conté, es una universidad técnica y los básicos son muy duros, ¿sí me entiende? Durísimos, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en electromagnetismo, yo vi, eh, pues no creo que eso solucione el problema, ni tan jugadores también. Entonces, yo vi, Humberto, vea, yo vi mi profesor de electromagnetismo, nosotros veíamos 7 horas de electromagnetismo a la semana, ¿sí o no? Los parciales eran espantosos, pero eran espantosos, eran como 5 preguntas por parcial, ¿cierto? Y 4 horas de parcial. No eran en clase, sino que nos citaba por las noches a hacer los parciales. Los lunes en la noche eran los parciales. Después de eso, vi teoría electromagnética 1, 2, 3 y 4. Después, propagación de ondas electromagnéticas, ¿sí o no? Un mundo de cursos de telecomunicaciones, sistemas de control y automatización. Y las electivas profesionales las vi en industrial, las más duras de la universidad, ampliamente, ¿sí o no? De lejos. Porque la ingeniería industrial es de lejos, para que ustedes entiendan eso y no hagan chistes pendejos sobre los ingenieros industriales, la ingeniería matemáticamente más difícil de todas las que hay, pero con mucha diferencia. ¿Sí me entiende? Entonces, yo vi en ingeniería industrial ecuaciones diferenciales estocásticas, vi programación no lineal y vi teoría de colas, ¿cierto? Eso eran puras matemáticas, ¿sí o no? Una cola es un sistema que uno construye en donde usted, por ejemplo, tiene unos individuos que están haciendo fila o están haciendo una cola para acceder a un recurso, ¿cierto? Entonces, la teoría de colas estudia de cómo asignar óptimamente los recursos a esos individuos que están haciendo cola para acceder a los recursos, ¿cierto? Claramente, el Ministerio de Protección Social de Colombia no tiene ni idea de teoría de colas. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en un computador? Usted tiene mouse, tiene teclado
y puede tener una USB. ¿Qué hace el computador? Con un algoritmo de teoría de colas, comienza a asignarle recursos a todo lo que usted conecte al computador, pantalla, USB, teclado, ¿cierto? Y eso es una teoría matemática bastante complicada. Entonces esas vainas me gustaban mucho y metí esas materias con los de industrial, ¿cierto? Entonces, también metí ingeniería económica, pero pues no la matriculé, simplemente la asistí. Todas esas cosas, Humberto, le dan a usted mucha formación, pura matemática, ¿cierto? Y es muy fuerte matemáticamente la universidad. Después, cuando yo hice la maestría en ingeniería eléctrica, que fue una maestría muy matemática también, ¿cierto? También vi varias materias de maestría en industrial y, y después cuando yo decidí ya estudiar física, porque yo tenía obviamente el peso de mi papá que me decía no estudie física porque entonces de qué va a vivir, ¿cierto? Entonces, pero pues ahí la vida, si usted es bueno y disciplinado en lo que hace, no va a tener ningún problema. Pero si uno es mediocre, eso ni estudiando derecho, pues, ¿cierto? Entonces, claro que la mayoría de los abogados, válgame Dios, pero entonces uno pensaría, uno, un abogado, un médico, ¿cierto? Pero no es por eso. Usted es el que se define, defínase usted a sí mismo. ¿Qué es lo que es usted? ¿Cierto? Usted dice, no, a mí me gusta la química y yo voy a ser un excelente químico, ¿cierto? Entonces, independientemente de si la química es popular o no es popular, es, usted tiene que mirar a ver qué es lo que usted quiere, no lo que quiere la otra gente, ¿cierto? Entonces, después de eso, yo conté con la buena fortuna de, obviamente, recalar en la Universidad de Uppsala, que es un templo para las ciencias naturales, pues, ¿sí o no? Y entonces hice mi maestría en física ahí en Suecia, la segunda maestría, y terminé el doctorado. Todo con disciplina, Humberto, muy duro, horrible de duro, durísimo, ¿sí? Durísimo, pero pues, o sea, si usted tiene el empeño y la disciplina, si no, usted, Humberto, que es como de mi época, un poquito mayor, pero más o menos. Entonces, usted no se acuerda de Ricarena, ese grupo de merengue. Claro, con ese rompí en la feria de Pamplona. Todavía lo veo. No, pero este man todo es una rumba, qué berraco. Entonces, pero Ricarena dice lo siguiente en una canción, dice así, escucha, con dedicación y empeño se puede lograr tu sueño, Ricarena. Eso es lo único interesante que salió de la boca de un cantante de merengue en toda la historia de la humanidad, esa frase. Porque el resto es pura carreta, pero eso es importante. Entonces no me preocupe por eso. Usted quiere ser ingeniero electrónico, pase por ingeniería electrónica y estudie, ¿cierto? No, Obviamente depende deberíamos- de dónde vaya a estudiar usted. O sea, si usted va a estudiar a la Tecnológica de Pereira, a la Universidad del Cauca o a la UIS, se tiene que preparar para, mejor dicho. Eso es como si le cayeran como un muro de cemento encima, ¿sí me entiende? Pero usted puede, o sea, todo el mundo puede, ¿por qué no va a poder usted? ¿Qué tiene la otra gente que no tenga usted? Nada. Usted tiene dos ojos, una nariz y manos. Un cerebro, los otros también. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en la disciplina, viejo. ¿Sí me entiende? Única diferencia. El resto es puro cuento. Que este man es más inteligente que este otro. Gente muy inteligente, brillantes, pero sin disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuál era, por ejemplo, ampliamente el físico más inteligente de la época de Einstein? Era Paul Dirac. Muy inteligente, pero no tan disciplinado como Einstein. Y Einstein consiguió una cosa con la teoría general de la relatividad que Paul Dirac no pudo conseguir. Paul Dirac también fue premio Nobel, pero Einstein es ampliamente más conocido, así el premio Nobel de Einstein no sea una contribución tan propiamente de él, porque obviamente lo que creen los historiadores es que la esposa tuvo mucho que ver, como lo veas que la mujer estaba tan relegada en ese tiempo y Einstein era tan absurdamente machista. Entonces, al efecto fotoeléctrico, a la esposa de Einstein
no se le da obviamente el crédito que se merece. La única mujer en esa época, hubo dos mujeres que lograron superar esa barrera machista que había en Europa en 1920 y 1930. Una fue obviamente Marie Curie, ¿sí o no? Y la otra fue mi favorita, que se llama Johanna Hendrika von Leuven. Era una física holandesa belga que era tremenda, ¿sí o no? Si, no, si el mundo no hubiera sido tan machista, Johanna Hendrika von Leuven se va a ganar un premio Nobel, pero de seguro, ¿sí o no? Porque uno se pregunta, bueno, y si el mundo era tan machista, ¿por qué Marie Curie ganó un premio Nobel? La respuesta es por el esposo. El esposo era un físico muy conocido, supremamente conocido, y muy buen físico, ¿cierto? Entonces ella obviamente hereda la escuela del esposo y entonces después se gana el premio Nobel de Química, ¿sí o no? Probablemente fue una herencia de todo el trabajo que había hecho Pierre Curie. Pero Johanna Hendrika von Leuven no tenía ningún Pierre Curie, era ella sola, ¿sí o no? Y lo que hizo para la ciencia fue impresionante. Johanna Hendrika von Leuven es la precursora del magnetismo. Todo lo que nosotros sabemos de magnetismo en la materia hoy en día lo sabemos por ella. Ella fue la que inició, dio la primera puntada para que se estudiara el magnetismo, ¿cierto? Entonces, sentó las bases del magnetismo. Después de ella vino Heisenberg, Ising, Jalusinski, moría, todo eso. Entonces, una cosa bastante interesante. Como Humberto, con disciplina, viejo. Así, a la antigua, con disciplina, trabajando. ¿Sí me entiende? No tenían solucionarios. Ni había estudiantes de física con los que mandaban a ver trabajos. Eso era, ni había YouTube tampoco. Con pura disciplina. Lo mismo Marie Curie, ¿cierto? Porque lo otro es que Marie Curie, después de que se murió Pierre Curie, ella enfrenta todo el machismo francés, que es muy pesado, así de frente. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, todo lo que ella había conseguido, porque ella obviamente heredó muchas cosas de Pierre Curie, pero Pierre Curie se benefició mucho de Marie Curie también, o sea, eran los dos los que habían conseguido los logros. Y cuando se muere el esposo de Marie Curie, entonces toda la academia francesa se volca contra ella diciendo que lo único que ella era, simplemente era la ayudante del marido, que eso no es cierto, ¿sí o no? Es ampliamente mentira. Entonces, y ella le tocó luchar contra eso. No la hicieron miembro de la Real Academia de Ciencias Francesas, ¿cierto? Que eso obviamente deja muy mal parada la Real Academia de Ciencias Francesas, ¿cierto? Pero la Real Academia de Ciencias Suecas la reconoció y le dio un segundo premio Nobel, a pesar, pues obviamente, de ese problema amoroso que tenía con Paul Langevin, ¿sí o no? Entonces, no sé si ustedes conocen la historia, pues que Paul Langevin era casado y entonces había sido estudiante de doctorado del ex esposo de Marie Curie, y entonces Paul Langevin y Marie Curie, entonces, ¿cierto? Bueno, entonces, y eso obviamente la prensa lo utilizó en contra de Marie Curie, ¿sí o no? Y ella decía una cosa muy cierta. ¿Cuántos hombres que se han ganado el premio Nobel no le han puesto los cachos a las esposas? Muchísimos. Entonces, ¿por qué me vienen a joder a mí que yo no le puse los cachos a nadie? La puso Paul, yo no, ¿cierto? Entonces, pero, entonces eso lo utilizaron en contra de ella, Humberto. Fue difícil y salió adelante también, con disciplina, porque uno no va a poder. Nosotros tenemos lo mismo que tenía Marie Curie, tenemos nada diferente, ¿sí o no? El cerebro es igualito, tenemos manos, tenemos pies, usted simplemente defina qué es lo que quiere hacer. Pero ahorita Y vaya. tenemos más. ¿Cómo? Ahorita tenemos más. Ahorita tenemos más, pero eso de alguna forma nos ha vuelto más indisciplinados. Es verdad. Pero, Humberto, Pero una disciplina de acero, eso, mejor dicho, eso no supera nada. Uno puede ser inteligente, ¿cierto? Entonces, y con una inteligencia media, digamos que eso ayuda mucho. Pero usted no tiene que ser pues, el más brillante del mundo a aprender cosas, tiene disciplina. Pero para tener disciplina tiene que estar motivado, tiene que saber por qué va a hacer las cosas, ¿cierto?
porque es que esto me gusta, no me gusta. Entonces, obviamente, esa es la otra cara del asunto, ¿cierto? Entonces, qué es lo que podría pasar ahí, ¿sí o no? Entonces, uno dice, no, yo estoy haciendo esto a pasar la materia, entonces es muy difícil motivarse así. Solo por pasar la materia, no, tienes que tener otra motivación, porque es que pasar la materia o conseguir un título, eso no le representa ningún tipo de beneficio, en absoluto. Usted tiene un título y no sabe nada y no puede competir con el mercado, entonces usted va a buscar trabajo y no encuentra trabajo en ningún lado. O por ejemplo, ¿cómo va a competir usted como químico de Unipamplona con un químico de la UIS regionalmente? Si usted no es muy bueno, le queda muy difícil, ¿sí me entiende? O con los ingenieros de la UIS, le queda muy, muy difícil, ¿cierto? Entonces, para eso es que es la motivación. No solamente es por el título que usted va a obtener, hay más que eso ahí, ¿sí o no? Y la universidad también lo forma a uno, le da nuevas perspectivas, ¿cierto? Le enseña tolerancia porque todos somos diferentes, ¿sí o no? Entonces, una cosa es hablar con Alejandro, otra con Salomé, otra con Pastrana, otra con Jefferson, otra con Karen, otra con Camila. Eso es toda una novedad cultural porque para uno hablar con Camila, tiene que hablar con Camila y con los perritos, ¿sí o no? O sea, entonces, no es cualquier conversación. Eso todo le da a uno un universo de cosas diferentes. No solamente es física y química, que uno aprende muchas cosas. A tolerar al otro, a respetar, ¿cierto? Entonces, o que cuando uno habla, uno comienza a chiflar al otro, oye, siéntese. Entonces uno dice, no, entonces vamos a respetarnos la palabra. Usted tiene una forma de pensar, yo tengo otra, ¿cierto? Dice, no, este man que participa en el paro, chaboleta, ¿sí o no? Entonces, falta de respeto con el que participa en el paro. Y el que participa en el paro dice, no, este man es un inconsciente que no participa en el paro y yo no sé qué, otro irrespeto también. Entonces, todo eso se comienza a aprender en la universidad. ¿Sí o no? Entonces, piensa en todo eso, pero sobre todo piensa en qué quiere hacer usted. Químico, electrónico. La electrónica es bacana, Humberto. No le niego que la electrónica es bacana, pero en un país como Colombia, un ingeniero electrónico rara vez trabaja como ingeniero electrónico, a no ser de que trabaje en una petrolera, ¿cierto? Yo trabajé unos años en una petrolera, se llama Weather. Eh, y ahí uno de pronto puede hacer algo de ingeniería electrónica, pero si no termina usted haciendo un programa por ahí, ¿sí o no? Entonces, más interesante de pronto la ingeniería mecatrónica podría ser, ¿sí o no? Entonces, porque ¿qué hace usted ingeniero electrónico? Usted es diseñador electrónico, ingeniero de control de automatización o telecomunicaciones, ¿cierto? Telecomunicaciones, todo lo que nosotros tenemos acá lo hacen afuera. Alguien lo ha hecho. Entonces, ¿qué termina haciendo usted? Termina de instalador, ¿sí o no? Eh, en instrumentación y control lo mismo. Tal vez de pronto usted puede comenzar a diseñar proyectos grandes de instrumentación, ¿cierto? Entonces yo tuve una época en un ingenio, en el ingenio Risaralda, es un ingenio azucarero, y ahí se pueden hacer cositas, ¿sí o no? Hay algunas cositas. Yo creería en ese aspecto que la ingeniería de ese corte más interesante es la ingeniería eléctrica, porque Colombia sí es una potencia en ingeniería eléctrica y acá sí se hacen cosas en ingeniería eléctrica. Y ahí puede usted combinar la electrónica, por ejemplo, electrónica de potencia, control de la generación, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Si eso es lo que le gusta, pues, ¿sí o no? Entonces a mí la ingeniería nunca me terminó de gustar, ¿sí o no? Entonces, pues, pero eso es cada cual con lo que quiera, ¿cierto? Entonces hay que mirar a ver qué le gusta. Me gustó las ciencias básicas y entonces después fui a estudiar física y química y me encantan las ciencias básicas. Y yo soy feliz estudiando ciencias básicas, ¿cierto? Y son muy importantes para las ingenierías también. Eh, pero yo no aplico ciencias básicas a la ingeniería, o sea, yo hago ciencias básicas, yo soy científico que trabajo desde cero en ciencias básicas, ¿cierto? Entonces, piense a ver qué es lo que le gusta y cuando usted tenga eso definido, entonces ya,
yo creo que puede terminar de motivar